9 de la noche con 2 minutos, 14 grados 2 de sensación térmica. Buenas noches para todos. Estamos en vivo a través de Noticias Paraguay con el presidente del Congreso de la Nación. ¿Quién diría? Estábamos hablando hace un tiempo nada más acá en Noticias Paraguay y conversábamos respecto a por qué él creía que ya tenía el derecho suficiente como para poder ocupar ese lugar. Y en el debate en ese momento, cuando conversábamos con el senador Silvio Velar, estaba todavía el interés de Juan Carlos Galaverna de celebrar sus 30 años como legislador. Inclusive recuerdo perfectamente que en ese momento Galaverna estaba de viaje, estaba volviendo a nuestro país y daba la sensación que todo se iba a definir por el lado de Juan Carlos Galaverna, por una cuestión afectiva y por un montón de cosas más, y que Beto tendría que esperar, y sobre todo cuando viene después Calé y dice: yo lo aprecio mucho a Beto Velar, lo quiero mucho, nosotros vamos a hablar de esto, pero creo que él tiene todavía muchas posibilidades futuras. Yo tengo esta posibilidad y ni siquiera tiene que ver con tomarle el juramento a Mario Abdo Benítez. Hoy es presidente nada más y nada menos que del Congreso de la Nación. Dice él ya no estaba tan en su cálculo en un momento determinado, pero vamos a hablar de esas cuestiones y vamos a hablar también del elemento fundamental, la pelota tata que hoy tiene en mano, que tiene que ver con el juramento de Nicanor y de Horacio Cartes, que se le podría presentar en agosto. Senador Ovelar, bienvenido, felicidades. Muchas gracias, Santiago, un gusto poder compartir contigo esta programación. ¿Esperabas esto, el momento de terminar sentado en la mesa como presidente del Congreso de la Nación? Yo soñaba con este momento. Y no voy a mentirte, cuando me di cuenta que la situación era muy compleja y el compañero Calé también tenía la misma pretensión y justificada, porque nadie desconoce los méritos, la trayectoria, el talento de Calé. Y yo le dije que cedía esa posibilidad porque creía que podía tener, pero lógicamente con cierto dolor, porque claro, íntimamente tenía ese sueño. Y iba todo muy bien. Yo estaba con un optimismo ya bastante bajo sobre la posibilidad de llegar a ser presidente del Congreso. Y bueno, y las cosas cómo se dieron, y bueno, hoy soy el presidente del Congreso Nacional. ¿En qué momento dijiste, acá se perdió la chance, se perdió la oportunidad? Porque hubo un momento en el que ya no eras presidente del Congreso. Sí. ¿En qué momento exactamente? No, en primer término, cuando nos reunimos en mi casa con los compañeros de Honor Colorado y Añetete, nosotros vimos como una necesidad básica para convencerles a los de Honor Colorado para que nos acompañen, es que tengamos un solo candidato. Porque si seguíamos nosotros por nuestros mismos andariveles, Juan Carlos, Calé y yo, podría decir: no, ustedes no se ponen de acuerdo porque no llevamos a uno de Honor Colorado. Y cuando decidimos la candidatura de Calé, hubo un acompañamiento, una cohesión del bloque Colorado. Y me designan negociador con Juan Darío Monjes. Sí. Y el PLRA, del sector llanista, por denominarlo así, designan a la señora María Eugenia Bajac y a la señora, al senador Fernando Silva como negociador. Y no me olvido nunca, era una tarde, fuimos a conversar, estábamos hablando de cómo podíamos articular, pusimos toda la carne en el asador. Si diputados era para el Partido Colorado, senadores, ellos pedían que sea para el PLRA. Y tenía nombre y apellido, Blas Lanzoni. Y si la presidencia del Senado era de Calé, la presidencia de diputados tendría que ser para un referente del PLRA. Y salimos contentos de la reunión hasta que cuando nos subimos a la camioneta juntos, porque nos subimos en el mismo vehículo con
Juan Darío. Abrimos la radio por esas casualidades del destino y le escuchamos a la Aliana con todos esos comentarios que lógicamente hicieron que se rompiera todo lo que estábamos nosotros conversando. O sea, esa declaración de Aliana, vos escuchaste al lado de Juan Darío Monjes. Claro, estando juntos. Y te puedo asegurar que Juan Darío Monjes es el que quedó más sorprendido en esa oportunidad. Yo honestamente pensé que ya incluso Juan Darío Monjes sabía de eso porque después fue parte de una conferencia de prensa. Después le llaman y él va urgentemente y por una cuestión de equipo él se pliega, pero él formó parte de la conversación. Él no sabía nada, no sabíamos nosotros. Si estábamos juntos en el mismo vehículo. ¿Y qué te dijo Juan Darío Monjes cuando escuchó eso? Ah, no entendí, pero ¿y cuál es? Y yo le digo, pues yo no entiendo, porque Aliana le reclama a Marito la presidencia. Pero si en ese momento nosotros estábamos con los amigos de Honor Colorado negociando un paquete, me van a decir que nosotros negociamos el Senado, pero con el respeto que me merecen los señores diputados, en este primer periodo la presidencia del Congreso del Senado es muy importante, porque se tratan los acuerdos para las binacionales, para los embajadores. O sea, el Senado va a tener una importancia superlativa en el primer periodo de gobierno. O sea, diputados ya venía atado en realidad a lo que el Congreso, a lo que el Senado claro, decía. Porque finalmente, si nosotros llegamos a un acuerdo global y llegamos esto le íbamos a plantear al presidente de la República. Mira, yo sé que ya corrían Ariel, inclusive Cueva, y muy a pesar nuestro a lo mejor tendría que hacerse por un interés superior. Pero se rompe todo con esas declaraciones de... Entonces, escucho también media hora, 40 minutos después que también Juan Darío Monjes va a esa reunión a Hamburgo Villaroga y hacen las declaraciones. En la misma línea. Ya en la misma línea. ¿Pero por qué estaba tan sorprendido entonces Juan Darío Monjes? No, porque Juan Darío antes, el detonante fue Aliana. Claro, el detonante fue Aliana. Sí. Pero se sorprende Juan Darío que estaba con vos en la camioneta. Sí, pero Honor Colorado tiene una línea. ¿Qué es Cartes? ¿Qué es Cartes? Entonces claro. No es Aliana, es Cartes el que rompe. Claro. Porque ahí lo que hay que ser claro, senador. Y preciso, porque lógicamente con el consentimiento de Cartes que rompe Aliana. Aliana de por sí no lo hubiese hecho. Entonces, el que rompe es Cartes, el que comunica es Aliana. Claro. ¿Y por qué rompe Cartes? Porque después le sigue en ese discurso Juan Darío Monjes y dice, nos sentimos ultrajados, manoseados, traicionados, pero resulta que vos me estás contando que estaba con vos en la camioneta. Sí, estuvo con él. Y todo iba bien hasta ese momento. Sí. ¿Y por qué rompe Cartes entonces? Y porque evidentemente hubo ahí una información errada. Porque Marito no podía comprometer, y Aliana también se equivoca, porque en ese momento el presidente electo no sabía los alcances de las conversaciones. ¿Qué pasaba si Aliana le pedía la presidencia al presidente electo y nosotros en un acuerdo global decidíamos que un liberal sea el presidente de la Cámara? Era lógico que Marito no podía comprometérsele nada. Entonces, a mí me pareció muy rara la reacción de Aliana en ese momento. Y muy desafortunada. Que puso en peligro todo. Convengamos. Todo el pacto que tenían. Pero todo el pacto. Y bueno, a partir de ahí empezamos a analizar diferentes alternativas. Por suerte en el Senado hubo mucha madurez. Y Juan Darío Monjes al día siguiente ya se mostró nuevamente abierto. Lo mismo tengo que decir del compañero Antonio Barrios, del senador Antonio Barrios, de Sergio Godoy, de Víctor Bogado. ¿Qué lugar ocupaba Cartes en la conversación en sí? Porque reconocieron posteriormente que hablaron. Acá estuvo conmigo Javier Díaz Irún y me dijo, Cartes estaba en la conversación como una preocupación nuestra.
¿Pero eso generaba un compromiso de Colorado Añetete? De Colorado Añetete, no. Pero de tu gestión parlamentaria sí. No, la nuestra sí, porque nosotros tenemos una posición ya tomada. Yo, Caley y Enrique Baqueta, siempre hemos dicho de que correspondía al juramento tanto de Nicanor como la de Carter. Porque acá pues se da una situación muy particular. Y nosotros, en el caso de Caley y yo, ya asumimos una posición en el sentido de acompañar a Nicanor en su juramento en el año 2008, sí, que se frustra precisamente porque un senador colorado no nos da el quórum correspondiente, el senador Hugo Estigarribia. Sí. Eso le costó la expulsión de Vanguardia Colorada en ese entonces. Entonces nosotros coincidimos con la tesis de que un expresidente de la República puede ser senador activo. Esa es una posición que ya hemos tomado hace mucho tiempo. Y sin embargo, hay otros compañeros que tienen posiciones diferentes. Y hay que respetar, perdón. El caso de Blanca Ovelar, de Cachito Salomón, que nos dijeron claramente, nosotros creemos que debe ser senador vitalicio y no puede jurar. Ahí nomás lo que a mí me preocupa, y eso ya respecto a Colorado Añetete en particular, el constitucionalismo selectivo. Porque hoy, en la trampa en la que está Honor Colorado, abrirle la puerta a Nicanor Duarte Frutos es abrirle la puerta a Horacio Cartes. ¿Por qué? Porque si la lógica fuera, no vale el juramento de Mirta, y al sacar a Mirta, por el mecanismo que fuera, ni siquiera entremos a debatir el mecanismo, porque creo que el atajo que se tomara va a ser un atajo complicado. En cualquiera de los casos. En cualquiera, senador. ¿Sí? Si ustedes dijeran, no, esto nunca tuvo validez, hay un montón de letra como para poder cuestionar y decir, ¿quién tiene legitimidad suficiente para ir a impugnar ese acto? ¿Por qué no se impugnó en el momento? ¿Por qué nadie levantó la mano diciendo, señora, usted no puede estar acá? Le dejaron jugar, no es que le dejaron jurar, le dejaron jugar. Participó estando Castiglioni como presidente, participó estando Lugo como presidente y participó estando Beto Velar como presidente porque votó para elegir a vicepresidente primero, vicepresidente segundo y a todo el resto. Es que desde el momento mismo que jura, se convierte en senador con plenas facultades. Eso es... El artículo 5 de nuestro reglamento interno lo dice. Nosotros teníamos que haber impedido. Nosotros creíamos que esa medida cautelar, ese amparo ya hacía imposible el juramento, pero nunca creímos que el señor Lugo llegaría a este extremo. Convengamos algo, siempre le consideramos a Lugo un hombre ambiguo. Ambiguo es diplomático, hasta sutil. Sí. Le consideran un montón de cosas más. Sí, ustedes. También, pero se la jugó en esta oportunidad. Y estoy seguro que los abogados de Nicanor no le van a dejar así porque sí. Nicanor anunció que va a ir hasta la justicia y hasta a los organismos internacionales. Y es lo que corresponde. Pero me dijiste algo muy interesante. Me dijiste que desde el momento en el que juró Mirta Buczynski, ya es senadora con todas las prerrogativas. Sí. Nicanor dice que ella es una senadora MAU. Nicanor dice que ella es una senadora, esto ya es un adjetivo mío nomás, no me acuerdo quién me había dado esa denominación aquí en el programa con relación a otra persona. ¿Tiene cédula marrón? ¿No tiene cédula verde? Ahora te pregunto, ¿te parece que en este momento uno debe actuar de la misma manera que actuó Lugo? No. Con mi prerrogativa como presidente, con una medida administrativa, yo tengo que dejarla a la señora... ¿Lo harías? No, no lo voy a hacer. Si Lugo cometió ese error y se puso la soga en el cuello, sería un necio si repitiera la historia. Para vos, Mirta Buczynski, esto quiero reiterar, ¿es una senadora con todas las prerrogativas o no es una senadora porque el acto fue nulo? Me hace una pregunta muy complicada. El reglamento interno me dice que es senadora de pleno,
pero los procedimientos son totalmente torcidos. Entonces, hay mecanismos para rectificar ese error. Mecanismos constitucionales, pero legales. Supongamos que recurren a ese mecanismo. Supongamos que recurren a ese mecanismo. Y la justicia ordinaria nos dice, salga un fallo y nos dice, no, el acto es nulo, el que debe jurar es Nicanor Duarte Frutos. Convoco inmediatamente a una sesión de la Cámara. No lo voy a tomar yo individualmente, voy a convocar a la Cámara. ¿Con qué mayoría? Y con la mayoría que tengamos. ¿Con qué mayoría necesaria? Con la 23 votos. ¿Dónde se establece que para ese mecanismo se necesita de 23? No te sabría decir, no sé en qué, creo que no está previsto en los artículos, en un caso como este, hay una laguna. No está previsto porque no estaba previsto que todo esto pase. Claro. Entonces hoy tienen que estirarse y tomarse de alguna letra como para justificar, y los constitucionalistas de ambos sectores nos generan escenarios fantasiosos porque nada de esto estaba previsto. Vamos al caso hipotético. Se mete la idea y toma fuerza la idea de que no puede seguir corriendo Mirta Bunziki, que hay que sacarla. ¿Bajo qué lógica se supone que tiene que jurar Nicanor y no el suplente, por ejemplo? Para eso uno debe recurrir a la instancia ordinaria y debe dictar un fallo claro, que es justamente el senador electo y proclamado Nicanor Duarte Frutos el que debe ocupar la banca. Porque ya entiendo tu pregunta, ¿a dónde va? Porque ahora te dicen, ella ya es senadora de hecho, con pleno derecho, por consiguiente, en caso de que se la destituya... ¿Entre el suplente? Entre el suplente, que sería Enrique Riera. Claro, porque con esa misma lógica, yo voy a decir por quinta vez quizá al aire, soy el menos indicado para salir a defender a Horacio Cartes. El menos, porque creo que lo hemos criticado, denunciado en todo este tiempo. Pero si eso hicieran, hay que sacarlo a Friedman y hay que ponerlo a Cartes. No existe arreglo constitucional para que mi compañero de Añetete quede, pero le saquemos a otro porque queremos que el compañero Nicanor entre. Santiago. No puede ser selectivo el constitucionalismo. Santiago, yo interpreto de la misma manera que vos. O es una cuestión constitucional o es una vendetta. Y acá es donde están ustedes enfrascados. Ese es un debate interno que tenemos dentro de Añetete. Yo utilizo esa lógica, esa misma argumentación tuya entre los colegas. Porque me dicen, yo le voy a votar a Nicanor, pero no a Cartes. ¿Y con qué lógica? ¿Con qué lógica? Porque el impedimento del señor de Nicanor es supuestamente el hecho de ser senador vitalicio. Bueno, dejamos que él jure. Deja de ser senador vitalicio y es senador activo. ¿Y qué va a pasar el 16 de agosto con el señor Cartes? Ya termina la incompatibilidad. La inhabilidad. ¿Y qué? O sea, la inhabilidad. Votaste a favor de Nicanor. Si vas a ser coherente, tenés que votar a favor de Cartes. Lógico. Pero es un ejercicio lógico. Lógico. O sea, lo uno va ligado con lo otro. Sí. Ayer escuchaba que mi amigo Enrique Vargas Peña ensayaba otra idea y decía que en realidad a Cartes no se le aplica el 189, sino que se le aplica otro artículo constitucional. Sí. Enrique es muy talentoso para esos juegos. Muy hábiles. No, él es un capo. Hay que reconocer que él es un capo total. Sí. Pero tu argumentación es irrefutable. ¿Y qué va a pasar entonces? Hoy vos podés firmar que va a jurar Nicanor Duarte Frutos. Yo tengo el razonable optimismo. No,
No, es la pregunta que te hice, senador. Una cosa, yo quiero, quizá, que por ser un equipo paraguayo, Cerro Porteño gane la Copa Libertadores y que de alguna manera los cerristas se pongan contentos y qué sé yo. No, le está matando a Nicanor, ejemplo. O quiero que vuelvas por Colombia a jugar a la primera división. Le está matando al pobre Nicanor con eso. Si hacer el ejemplo de Cerro Porteño campeón de la Libertadores, le está matando al pobre Nicanor. ¿Vos crees que es más probable que Cerro sea campeón de la Libertadores o que Nicanor sea senador? Que Nicanor sea senador, por lejos. Ya tú le tocó la Cerro Porteño campeón de la Libertadores, anda, y no le fácil de ella. Con el respeto que merecen nuestros amigos cerristas que tienen un muy lindo estadio. ¿Cómo van a salir de este pantano? De este pelota tatá que tenemos en nuestra cancha. Y solamente respetando la institucionalidad. No podemos nosotros transgredir de manera sistemática. ¿Sabes qué me dijo una ñetete? ¿Qué una ñetete? Me dijo, el propio Nicanor me dijo al aire. Entonces lo puedo decir. Yo soy muy respetuoso de lo que me cuentan fuera de aire y generalmente lo cuido bastante. Pero me dijo al aire Nicanor. Yo soy un hombre de equipo, como decía Luis María Argaña. Yo creo que tiene que jurar Horacio Cartes. Pero voy a jugar en equipo. Y esa es una cuestión perversa. Porque resulta que a Nicanor le vamos a dar la luz verde, pero al otro vamos a jugar si tiene o no tiene el número mágico de 23. ¿Y sabes por qué hoy es delicado ese escenario, senador? Porque ganó Colorado Añeteté, primero la interna y después las generales, con el discurso de la institucionalidad. Acá me dijo Mario Abdo Benítez que era mucho más fácil prometer salud y educación para ganar porque era más palpable. Pero que el discurso de la institucionalidad cobraba fuerza habiendo pasado por un gobierno que quebrantó tanto las instituciones. Entonces, compró la gente ese discurso. Al empezar un mandato, empezar con la mochila del atropello y del quebrantamiento por favorecerle a alguien, poco favor le van a hacer a Mario Abdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso, el día sábado, cuando convoco inmediatamente a la sesión extraordinaria y cuando me hacen saber de colisionada con el precepto constitucional, porque no se había iniciado aún el periodo parlamentario, pese a que algunos compañeros, y vos conocés muy bien, muy versados, decían de que estábamos habilitados. Ante la duda, yo suspendí, porque nosotros teníamos los números en ese momento para que Nicanor recupere su banca. Pero todo el peso de una transgresión de carácter legal constitucional iba a ser trasladado sobre Marito. Exacto. Porque todos los integrantes de Añeteté nosotros íbamos a acompañar. Es diferente en un caso en donde, o en varios casos donde Añeteté ha actuado de manera abierta. 5 senadores votaban en un sentido, 4 senadores en otro sentido, o en otros casos 6, otros 3, porque se dejó de que deliberáramos. Pero si de manera uniforme Añeteté vota en tal sentido y se interpreta que es una transgresión de la norma, pues lógicamente le comprometemos al compañero presidente de la República. ¿Conversó con ustedes después de todo esto que sucedió Mario Abdo Benítez? Porque ustedes se fueron a su casa después. Sí. No sé si hubo un festejo, qué fue lo que hubo, Sí. pero fueron a su casa, Sí. terminado ese día de la sesión. ¿Sí? ¿Qué piensa, qué dice? Porque hoy la historia de Mario Abdo no interviene ni habla, cae por su propio peso cuando resulta que se quedaron hasta las 2 de la mañana conversando respecto a quién iba a ser presidente del Congreso y ya era Cachito y después dejó de ser Cachito y uno se enojó, se fue a su casa, vino al día siguiente medio enojado otra vez y eso fue todo con Marito. ¿Sí? Intervino en eso. ¿Qué piensa del caso Nicanor y qué piensa del caso Horacio Cartes? Marito fue muy claro en este caso particular que a él le gustaría que jure el compañero Nicanor. Esa es una posición bien definida de parte de Marito. Lo que no se previó es que
la señora Mirta Gusinski apareciera y jurara sin que se impidiera su juramento. ¿Sabes qué dijo hoy Enrique Riera? ¿Le escuchaste vos a Enrique Riera? No, no lo escuché, Enrique Riera. Enrique Riera habló y dijo, a mí me resulta muy sospechoso que nadie haya levantado la mano para cuestionar ese acto y para impugnar. Tengo mis dudas respecto a por qué nadie dijo nada. Traduciendo lo que dijo Riera, ustedes todos hicieron un acting. Sospecho que Añetete se hizo del Ñembotabú de Nicanor. Eso es lo que está diciendo Riera. Para no darle luz verde a Cartes. Ocurre que Riera también juega sus propios intereses. Pero lo cierto y lo concreto es que el señor Lugo transgredió todo lo legal y todo lo protocolar y dejó de lado lo que la tradición estila, que un presidente en el momento de que va a jurar le dé espacio a su vicepresidente. Y en ese momento el senador Cachito Salomón iba a poner en orden las cosas. Pero Lugo, como nunca antes, se jugó el todo por el todo. Y él juró ante sí, algo absolutamente irregular. Según Payo Cubas, eso fue maravilloso. Fue lo mejor que pudo haber hecho Lugo en todo este tiempo y sacó una fórmula de la galera. No sé a quién se le ocurrió. Le voy a preguntar después a Fidel Zavala ¿cómo cambia la política? Sí. Recuerdo que cuando estuvo acá sentado conmigo Fidel Zavala siendo candidato me dijo, pero me ubicó muy bien lo que iba a decir. Dijo, el sector con el que menos identificado me siento es con el Frente Guasú. Por estas razones. Pero si son cuestiones en beneficio del país, palabras más, palabras menos, me voy a tragar los sapos. Y hasta fue a la casa de Lugo, estuvo con él, conversó. Con política muy cambiante y con la ñenga. Cambiante la política. Otto von Bismarck, canciller alemán, decía, esa es la realpolitik. Él cambiaba de aliado, de acuerdo a las circunstancias. Y lógicamente sus amigos o sus antiguos amigos le reclamaban ese cambio de postura. Pero el canciller de hierro no dudaba en conseguir nuevos amigos y nuevos compañeros de ruta. Claro. Hoy, ¿para quién, hablando de compañeros de ruta, para quién juega hoy o con quién juega hoy Mirta Gusinski? ¿Hablaron con ella, conversaron con ella? Yo, en honor a la verdad, no he conversado con ella. ¿Y cuál es tu presunción, porque tu información más que presunción? No, porque estaría mal. Yo estoy a favor del juramento de Nicanor. Sería desleal con Nicanor si yo estuviera conversando con la señora Mirta. O quizá no. Quizás si operaran sobre Mirta, lograrían que ella renuncie, que salga, pero si renuncia igual sigue existiendo el impedimento que tiene que venir el suplente. Nadie opera sobre Mirta. Yo sé que hay compañeros que probablemente estén conversando con él, no sé quiénes serán, pero yo no tengo una conversación directa con la compañera Mirta. Conste que yo no tengo nada en contra de ella, fue mi compañera, trabajamos bien en el periodo anterior, pero yo no he conversado porque creo que sería desleal con Nicanor. Yo estoy convencido que la banca le corresponde legítimamente a alguien que ha hecho campaña. Imagínate, Nicanor se postuló con lista propia, ni siquiera formó parte de los grandes movimientos. Él no entró por la lista Sábano, hizo un sacrificio enorme, recorrió todo el país. Sí. No, después hizo una campaña a nivel nacional con el presidente de la República. Yo conversé mucho con el doctor Nicanor porque creo que dentro de todo es muy enriquecedor poder conversar con él porque conceptualmente es una persona muy rica. Pero imagínate el aporte de Nicanor en el Senado. No, tremendo sería, tremendo. Eso es indiscutible, independientemente de las diferencias que públicamente mantenemos. Pero justamente con esas diferencias
vas a enriquecer mucho más el debate por Nicanor, un hombre bien formado. Claro, pero te pongo un ejemplo que hoy utilicé a la mañana y hasta me tienta la posibilidad de decir, impulsemos legislativamente alguna acción para que ello suceda. Nicanor plantea la idea de que le cercenaron derechos políticos, que en materia de derechos humanos, después del derecho a la vida, está la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, el derecho político y qué sé yo. Pero es lo que dice la Constitución. Pudiendo haber hecho campaña, pudiendo haber hecho todo lo que hizo. Yo tengo 30 años de edad. Mi edad, para no decir yo, mi edad representa a la mayor parte de la población paraguaya. A la mayor parte de la población paraguaya. Por consiguiente, es el segmento más grande en la torta electoral. Exacto. Pero, como tengo apenas 30, tengo que esperar 5 años más para ir a representar en el Parlamento, en el Senado de la Nación, a ese sector de la población. Pero ahí te voy a interrumpir. ¿Vos sabías de dónde viene el Senado de la Nación? ¿De dónde? De Senado. Viene de la antigua Roma. Ya en la Roma monárquica, después, donde tiene mayor fuerza es durante la República. Y Sí. después viene de senectute, de gente de edad madura. Por eso los 35 años de la edad. Pero en términos de representación, Sí, entiendo tu... a lo que voy es, yo hoy siento que mis derechos políticos están cercenados, porque pudiendo, o el de una Soledad Núñez, Sí. por poner otro ejemplo, o de cualquier otra persona, mis amigos Santi Campos Cervera, o Diego Sosa, o Cristian Sosa, a gente que conozco, que es tremenda la manera en la que podría llegar a aportar en términos legislativos y mirando al futuro con tecnología y un montón de cosas. Pero sus derechos están cercenados porque la Constitución dice que tiene que tener 35. Sí. Entonces planteo y digo, pero eso no puede ser objeto de enmienda para que la justicia sea mayor y la representación mejor, pero yo no puedo ir a hacer, atender, campaña con esos jóvenes, a pesar de que sé que la Constitución me prohíbe, obtener la legitimidad popular, porque la gente va a votar a cualquiera de esos proyectos, y con esa coraza decir, ya me votó la gente, no podemos escupir en la voluntad popular, déjenme votar. Porque yo sé que tengo un impedimento constitucional, a pesar que me cercena un derecho legítimo. ¿Se entiende el ejemplo? No, tu ejemplo es muy interesante. Entonces, yo lo que creo que habría que hacer, senador, es ponernos a debatir la senaduría vitalicia, ¿Sí? y echar mano de alguna enmienda si se pudiera. Pero es fácil, pero en esa misma lógica, cuando no se habla de duración de mandato, es factible una enmienda. Sí. Se hizo una enmienda en cuestión de elección para que los paraguayos puedan votar en el exterior, Sí. por ejemplo. Lo de la senaduría vitalicia es absolutamente factible. Uno no necesita de reforma constitucional para corregir. Nadie puede decir, yo no sabía que esto era un requisito. No. Es más, yo hasta propongo la idea que, a pesar de que nadie puede decir que desconoce la Constitución o las normas, propongo que en acto público quien se candidate a la presidencia de la República tenga que expresamente decir que sabe que al momento de llegar a la presidencia está renunciando a toda posibilidad futura de ser otra cosa. Pero, Sí, está la Constitución que sigue vigente. Sí, pero yo te aseguro que Marito en ese sentido va a ser el presidente que va a cumplir al pie de la letra. Porque es un hombre con código, con palabras. Cartes juró para CNN que Sí, ya sé. la pero Constitución con la que yo... yo no sé, pero yo te puedo hablar de Marito. Sí, y yo confío también como confío en que Cartes, contundente era cuando decía, pero hoy el ejemplo nos muestra que ya no podemos confiar en la palabra. No podemos confiar porque después viene el Cordero y te dice, me están cercenando el derecho. Y son convincentes, pero resulta que sabían cuando postularon al mayor cargo y después nos quieren hacer creer que es la muerte política llegar al Senado, cuando en realidad, visto desde otro punto de vista,
Ni siquiera uno tiene que competir más por quedarse con ese cargo como todo el resto lo tiene que hacer. ¿Y qué me dice Nicanor cuando le planteo eso? Eso también rompe con el derecho de igualdad. Porque ¿por qué no va a competir? Pero fíjate nomás, Nicanor, ¿a qué edad deja de ser presidente de la República? A los 52, 53 años. ¿Te parece justo que se le lo proscriba, se lo deje sin la posibilidad de ejercer Otro cargo. la vocación que él tiene como político? No, no me parece justo, pero me parece que es lo que dice la Pero Constitución. aparte, si vamos a ir de cuestiones no justas, lo más contradictorio de todo esto es lo que ocurre con el señor Lugo. Exacto. Fíjense quién es el que finalmente se convierte en árbitro y le deja o intenta dejarlo fuera como senador, a Nicanor. Alguien que quizá ni siquiera tenga el derecho a ser senador Pero vitalicio. claro, por eso estoy diciendo, no tiene ni siquiera ese derecho porque fue destituido. A mí me cayó la ficha cuando Nicanor planteó eso. Pero claro, Y creo que tiene razón, Pero pero, fíjate- creo que ustedes los colorados pero- tienen la culpa, pero fíjate, porque le dejaron jugar. Y hoy están diciendo eso, pero en su momento no lo pero, dijeron. pero espera un ratito. Yo, Háganse cargo, no, ya sé. reconozcan sí, como padres re- de la criatura. Reconocemos, pero yo tengo una pequeña ventaja. Nicanor, Lugo ya candidato. No me olvido nunca. Me voy al despacho de Nicanor. Yo tengo memoria fotográfica. Recuerdo perfectamente bien hasta la vestimenta de Nicanor ese día. Y voy y le llevo un estudio hecho por CITSEP, que es un centro de estudios de Derecho de la Universidad Católica, donde expresamente los juristas de ese centro decían de que no podía ser un ex obispo candidato. Y le llevo y le digo a Nicanor, tenemos que impugnarlo, está inhabilitado, el Código Canónico no le permite. No voy a comentar la respuesta de Nicanor. Y así no fue. Sí. Entonces hoy el muerto se asusta del degollado. ¿Sí? Eso pasa. Pero hay que mirar un poco cómo corrió todo esto. Y finalmente, Pero, si hay algo con lo que no estamos de acuerdo porque no nos parece lógico en la Constitución, echemos mano para cambiar. ¿Sí? Echemos mano para cambiar. Pero Total. respetemos las reglas de juego. ¿Sí? Por último, vos hoy estás en condiciones como un animal político que conoce su entorno, de asegurar que va a terminar ocupando esa banca Nicanor Duarte Frutos. Yo creo que sí. Yo tengo fe en que se va a hacer justicia, que Nicanor va a ocupar la banca que legítimamente le corresponde. Si dependiera de un acto administrativo, ¿lo firmarías? Con el consentimiento del Pleno, De 23, de 23 senadores. bajo riesgo para tu equipo de Añetete, digo, porque voy a tener una postura de que eso habilite el juramento de Cartes. Bajo ese riesgo. Y ese riesgo para Añetete es un problema. Es un problema. Si yo fuese un tipo diplomático, te diría no, pero te digo sí. Prefiero ser desagradablemente sincero antes que hipócritamente simpático. Sí. Si Añetete tiene que decirle no a Nicanor para decirle no a Cartes, ¿lo haría? En Añetete estamos quienes tenemos una posición formada. Parte de Añetete entonces. Si parte de Añetete tuviera que decirle no a Nicanor para evitar que entre Cartes, ¿lo haría? Yo no diría Añetete, hay compañeros con esa visión. ¿Cuándo crees que se puede definir esto? Y creo que en el transcurso de la próxima semana va a ir definiéndose esto. ¿Y crees que hay un plazo máximo como para que se defina y ahí vuelta de página o esto va a ser interminable?
Hoy vivimos un momento de mucha perplejidad al tomar un término de Pepito Morinho. ¿Te parece conveniente seguir con este escepticismo, con estas dudas? Yo creo que no podría. Lo más conveniente es cerrar esta película en un plazo lo más corto posible. Porque después ya viene la asunción del nuevo gobierno. Y no me parece que le estamos ayudando a la República, no digo luego ni a Marito como presidente, al país, mantener este clima de incertidumbre. Senador Ovelar, gracias por acompañarnos. Un gusto grande estar en vivo contigo. Así es, señor, que quede claro. El senador Beto Ovelar. A la vuelta de la pausa, hablamos con el senador Fidel Zavala. Le pregunté a Desiree Masi el otro día y medio me chuleó la senadora. ¿Qué le preguntaste? Si no se arrepentía por haber dicho tan tajantemente en un momento que Patria Querida y Hagamos eran satélites del cartismo. Y resultó ser aliados. Que tanto Patria Querida como Hagamos terminaron siendo los más firmes diciendo en ningún caso. Sí. En ningún caso. Bueno, pero de manera así, sin dudar. ¿Sí? Bueno, yo voy a aprovechar tu programa para saludarle al colega Fidel Zavala. Se van a saludar ahora. Sí. Gracias, Beto. Bueno, gracias a vos. Muy amable. Hacemos la pausa. Venimos.